Lucas capítulo 9, estaremos viendo del 28 al 50 el día de hoy. Hay muchas personas que quieren que su cuerpo físico sea diferente. Se levantan por la mañana, se ven al espejo, se agarran aquí de la lonja, ¿verdad? No, necesito bajar de peso. Entonces, para bajar de peso, van a YouTube, empiezan a ver unos videos, unos TikToks de alguno de estos que hace videos, ¿no?, en el gimnasio. Y luego ponen ahí algunos videos de comida sana que deben de tener para su vida. Mira, si comes esto, si haces estos ejercicios, vas a bajar. Y entonces se sienten contentos. Mira, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé qué comida comer. Ya sé qué ejercicios debo de hacer. Ubican un gimnasio ahí cerca de su casa y pasan enfrente del gimnasio, lo saludan y luego van a comprar los taquitos grasosos con la coca para el desayuno. Luego la comida, otros taquitos grasosos con otra coca. Luego la cena, no, ya no tacos, algo más ligero, una hamburguesa, por favor. Y para que baje bien, otra coca, ¿verdad? Light, quizás, ¿verdad? Y luego se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Porque no cambia nada. Sigue la misma lonja. Incluso crece un poquito. Siguen problemas de salud. Y es algo sorprendente que cuando no cambiamos nada, no cambia nada. Pero estamos sorprendidos de eso, ¿verdad? ¿Sabes? Algo nos pasa también en la vida espiritual que es parecido. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a seguir a Jesús y pensamos que podemos seguirle sin que cambie nada en nuestra vida. Los mismos sueños, los mismos hábitos, las mismas metas que tenemos para nuestra vida, las mismas formas de tratar a otras personas, la misma forma de levantarnos sin leer la Biblia, sin pasar tiempo en oración. Y es impresionante que en la vida espiritual, si no cambiamos nada, pues no cambia nada. Y a veces pensamos que solamente con ver unos videos de algunas predicaciones o con ir a la iglesia y escuchar unas predicaciones, que eso va a cambiar nuestra vida espiritual. Y si no cambia nada, no cambia nada. No puedes realmente seguir a Jesucristo sin que cambie tu vida. Conforme hemos estado avanzando en el Evangelio de Lucas, hemos estado viendo que la pregunta importante es, ¿quién es Jesús? Pero luego, ¿qué significa seguirle? Eso ha dominado las últimas predicaciones de nuestra serie. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa seguir a Jesús? Y aquí, en Lucas capítulo 9, tenemos la revelación más clara de quién es Jesús. Algunos al inicio del Evangelio de Lucas como que lo comprendían, pero muy pocos. La mayoría no lo comprendía, incluyendo un grupo bastante sorprendente. ¿Qué grupo? Sus discípulos, las personas que estaban cerca de él. Las personas que caminaban con él diariamente, que escuchaban la enseñanza de Jesucristo, que estaban cerca de él día tras día, aún ellos no lo comprendían. A veces se hacían esa pregunta, pero ¿quién es este que aún los vientos obedecen su voz? Pero realmente no comprendían quién es Jesucristo. Pero la semana pasada Jesucristo les confronta con una pregunta. ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Muchas personas tienen opiniones, pero ¿quién decís que soy? Y en gran medida esa pregunta
Es la pregunta más importante que todos nosotros vamos a tener que contestar. ¿Quién dices que Jesús es? Ahora recordamos la respuesta del apóstol Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo de Dios. O sea, tú eres el Mesías. Entonces, queremos nosotros hacernos esta pregunta ahora, porque no solamente Pedro nos va a decir quién es Cristo, pero en el pasaje de hoy vamos a tener la revelación más importante, la revelación culminante de quién es Jesús. ¿Ok? Entonces vamos allá al pasaje el día de hoy, porque después de que Pedro da esa declaración de quién es Jesús, nos dice el versículo 28 que como 8 días después de estas palabras, entonces tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y él sube a un monte para orar. Es interesante cómo Lucas enfatiza la oración. Lo vimos cuando nos dice que debemos de ser sobrios y velar. Debemos de ser sobrios y velar. Pero muchas veces nosotros descuidamos esta práctica. Si el Hijo de Dios mismo no lo descuida, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de descuidar la oración? Entonces Jesucristo va para orar y nos dice en el versículo 29 que mientras que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Natán hace un momento nos preguntaba, ¿cómo habrá sido ese momento? Imagínate que tú estuvieras ahí cerca de Jesucristo, acostumbrado a verlo con el cuerpo como cualquiera de nosotros, y de repente lo miras y su rostro está resplandeciendo como el sol. No puedes ni mirarle a la cara. Y te das cuenta que es la gloria de ese Dios que mora en luz inaccesible, que ahora está resplandeciendo delante de ti, mostrando un poquito de su gloria, tal y como lo hizo en el monte Sinaí, cuando Moisés pidió que pudiera ver la gloria de Dios. Y entonces Dios desvela un poquito de su gloria. Y Jesús demuestra ser el Hijo de Dios. Pocas veces los seres humanos han tenido ese privilegio. Moisés, algunos más a través de las Escrituras, pero ahí está Jesús revelando su gloria. Con él están Moisés y Elías y nos preguntamos por qué estos 2 hombres. Bueno, Moisés fue el dador de la ley. Elías fue uno de los primeros y más importantes de los profetas, de la escuela de profetas. Entonces, de alguna manera nos están representando a la ley y los profetas. Y ahora estos 2 hombres que fueron cruciales, importantes en el desarrollo de la revelación de Dios, están señalando que la ley y los profetas apuntaban a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, tal y como Pedro había dicho unos días atrás. Y entonces aparece Jesucristo delante de ellos y él con estos 2 hombres hablan, y noten lo que dice el pasaje, que están hablando de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿De qué están hablando? Están hablando de la muerte de Jesús. No solamente dice que estas cosas iban a suceder, nos dice que Jesucristo tenía que cumplir estas cosas. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas habían hablado de eso. Este es el plan que Dios tenía para ellos. Esto es lo que Dios había revelado. Estoy seguro que esa conversación fue impresionante. Piensa en Moisés un momento. Moisés había dado algunas profecías muy interesantes en el Pentateuco. Había dicho que la simiente de la mujer nacería y la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. Y Moisés seguramente dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo sería eso? No entiendo.
De hecho, nos dice el apóstol Pedro, que está aquí viendo esta conversación, escuchando esta conversación. Él nos dice en 1 Pedro que los profetas habían anunciado los sufrimientos de Cristo de antemano, pero no entendían todos los detalles. Se preguntaban qué persona y qué tiempo. Y ahora Moisés está sobre el monte de la transfiguración y está escuchando esa conversación, en esa conversación con Cristo. ¿Quién era esa persona? ¿Y cuál era el tiempo? Que el tiempo se acercaba. Este es el mensaje que seguramente ellos estaban compartiendo. 1500 años Moisés había estado esperando para entender. Y ahora se está desplegando en esta conversación la increíble obra que Jesucristo iba a cumplir, haciendo real las profecías de la ley y los profetas. Es algo maravilloso. Moisés ahora estaría diciendo, ahora entiendo. Llevaba 1500 años preguntándome qué era esto, pero ahora entiendo. Y es un plan maravilloso, un plan que era realmente incomprensible para él y para los discípulos que estaban ahí escuchando esta conversación. Pero es curioso que cuando Jesucristo escoge revelar su gloria, el tema de la conversación que él tiene es su muerte. Pensaríamos que estarían hablando de muchas otras cosas. Pensaríamos que estarían hablando de esos secretos de quizás la antigüedad pasada, de la eternidad antes de la creación del mundo, donde están hablando de los concilios entre Dios y Jesús y el Espíritu Santo. Podían hablar de tantas cosas más, pero cuando Jesús quiere revelar su gloria, ¿de qué habla? Habla de su muerte. Habla de su muerte. Creo que es una señal para nosotros también, que si realmente queremos ver la gloria de Dios, tenemos que mirar la muerte de Cristo. Pero aquí en este momento tan maravilloso, ahí están los discípulos, nuestros buenos amigos, torpes, ignorantes, incrédulos. Los conocemos bien, los hemos venido conociendo cada vez más y nos hemos identificado con ellos muchas veces. Y aquí otra vez podemos identificarnos con ellos. Nos dice el versículo 33 que Pedro ve que parece que Elías y Moisés se están apartando, parece que se van a ir. Y entonces Pedro, pues siempre el que tenía que hablar, le dice a Jesús, oye maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ahora nos dice que no sabía lo que decía. ¿Alguna vez has hablado sin saber lo que estabas diciendo? Pues seguramente muchas veces. Y aquí Pedro habla no sabiendo lo que decía, pero es interesante notar en qué se está enfocando Pedro. Él dice, bueno es, ¿para quién? Bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de su muerte. ¿Por qué tenía que morir? Porque venía para redimir a la humanidad, venía para aplastar la cabeza de la serpiente y él tenía que ir a Jerusalén para que le hirieran el calcañar. Pero ¿en qué está pensando Pedro? No en la obra de Dios, Pedro está pensando en lo que es bueno para él. Lo que es bueno para nosotros, que aquí estamos sobre la montaña y demuestra aquí no solamente su ignorancia, pero también su egoísmo. Hermanos, nos puede parecer inconcebible que Pedro sea tan torpe, tan ignorante, pero ¿realmente es tan inconcebible? ¿Realmente nos cuesta pensar que nosotros también somos así? O sea, Dios está llevando a cabo el plan de redención alrededor del mundo. Y nosotros estamos enojados con Dios cuando se nos descompone el carro. Nosotros estamos enojados con Dios cuando nos enfermamos.
Nosotros estamos dispuestos a tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles para nosotros y nuestras circunstancias no son tan bonitas y no somos tan felices como nosotros quisiéramos. Ay, es que nos duele la cabeza y Jesucristo está aquí para redimir a la humanidad. ¿Y tú en qué estás pensando? En lo que es bueno para ti. En lo que es bueno para ti. Y Pedro habla en su ignorancia, porque no sabía qué decir. Y a veces nosotros también estamos demostrando esa misma clase de ignorancia, tan enfocados en nosotros mismos. Parece que en ese momento Dios quiere callar de una vez por todas esta ignorancia de Pedro, y entonces aparece una nube sobre la montaña y provoca un gran temor en los 3 discípulos. Porque era evidente que esto no es una nube natural. Esta es una nube sobrenatural y es la manifestación de la misma presencia de Dios. Los israelitas habían conocido esto, lo habían visto anteriormente. Lo habían visto en otro monte, donde también había resplandecido la gloria de Dios. Habían estado en otro monte donde había hablado la voz de Dios de una manera tan atronadora que los israelitas habían dicho, no, nosotros no podemos escuchar esa voz, es demasiado para nosotros. Entonces Dios había dicho, está bien, voy a mandar un representante. Y el representante fue Moisés, y Moisés subía a la montaña. ¿Y se acuerdan qué pasaba con Moisés cuando él descendía a la montaña? Su rostro brillaba porque había visto la manifestación de la gloria de Dios. Y ahora los discípulos están sobre esa montaña, aparece esa nube, aparece la manifestación de la gloria de Dios y ellos se llenan de temor porque se dan cuenta que aquí en su presencia no solamente está el Mesías prometido, pero ese Mesías prometido es alguien especial y lo saben. ¿Por qué? Porque se escucha una voz desde la nube y la misma voz que pronunció los 10 mandamientos desde el Sinaí ahora hace esta pronunciación. Este es mi Hijo amado. A él oí. Moisés había sido el representante entre el pueblo de Israel y Dios. Dios da un mejor representante. Manda a su Hijo. Su Hijo. Aquí hay un detalle de transmisión textual porque los manuscritos más antiguos dicen, este es mi Hijo escogido, a él oí. Y si esa es la lectura correcta, lo que nosotros observamos es que está señalando Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Jesús es el siervo escogido que había anunciado Isaías. Aquel que vendría, ¿para qué? Para traer justicia a las naciones. Pero ese siervo que Isaías había anunciado no solamente era algún israelita normal y corriente. Ese siervo escogido era también el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, encarnado, descendido del cielo para caminar entre nosotros. Esto es maravilloso, esto es increíble. Y nosotros deberíamos de hacer lo que Israel no quiso hacer. ¿Qué es lo que Israel no quiso hacer? Ellos no quisieron oír la voz de Dios. No, es demasiado para nosotros. Nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Ellos no estaban interesados en esa manifestación de poder. Era demasiado grande para ellos. ¿Sabes? Lo triste es que no solamente no escucharon la voz de Dios, tampoco escucharon la voz de Moisés, el representante que venía con los mandamientos de Dios. Lo rechazaron. No obedecieron la ley de Moisés. Y Dios sabía esto. Y entonces dijo en Deuteronomio 18, 15 al 18 lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, esto es Moisés hablando,
Y dice, Dios va a levantar a un profeta como yo, pero aunque no me habéis oído a mí, a él sí le vais a oír. A él sí oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y desde los días de Moisés, Israel había estado esperando este gran profeta. Este gran profeta que sí lograría que Israel le escuchara. Que sí traería la palabra de Dios y la respuesta no sería rechazo y rebeldía, sino que sería obediencia y sumisión. Y se habían preguntado, ¿quién será este gran profeta? De hecho, en los evangelios podemos encontrar a los israelitas una y otra vez haciendo esta pregunta. ¿Será el profeta? ¿Será el profeta? Y aquí Dios mismo nos dice, mira, Jesús es el siervo profetizado por Isaías. Jesús también es el profeta prometido por Moisés. Jesús es el Mesías que venía profetizado y anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora está de pie delante de ellos. Esta es la identidad de Jesús. Y hermanos, nosotros necesitamos ver este pasaje y necesitamos entender la identidad de Jesús. Y cuando entendemos la identidad de Jesús, entonces debemos de oír su mensaje. Ante la identidad de Jesús, oye su mensaje. Oye su mensaje. Si Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, entonces, hermano, solo te queda una opción. Debes de oír su mensaje. Debes de prestar atención a lo que Él dice. Ahora, ¿qué es lo que Él nos dice? En su manera más importante y más reducida, lo que Él nos dice es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio que nos trae salvación. ¿Y dónde vemos el Evangelio reflejado y manifestado? En tu Biblia, por favor, busca 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice dónde se revela el Evangelio de Jesucristo de manera culminante. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Noten esa frase, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si tú quieres conocer la gloria de Dios, tú necesitas mirar el Evangelio, porque ahí ves la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahí está. Un poquito más adelante, en el versículo 6, dice lo siguiente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está la revelación máxima de la gloria de Dios. Y si tú estás aquí el día de hoy y nos visitas, y tú no has puesto tu fe en Jesucristo y tú todavía estás en tus pecados, esclavo del pecado, si tú no tienes perdón de tus pecados, tú necesitas mirar a Jesucristo, porque es en Jesucristo que nosotros vemos el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación y de perdón de pecados, y lo tenemos que ver en Cristo, en la faz, en el rostro de Cristo. Y de la misma manera que el rostro de Jesús estaba resplandeciendo sobre la montaña, cuando nosotros vemos el Evangelio de Jesucristo, resplandece la gloria de Dios delante de nosotros también hoy. Entonces, si tú estás aquí sin Cristo, yo te invito a que pongas tu fe en Él, porque Jesucristo es diferente a cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino
para redimir, vino para salvar al hombre. Ahora, si tú estás aquí, tú eres hijo de Dios, tú eres creyente. ¿Sabes? Nosotros también necesitamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, ahí estás, quizás en 2 Corintios capítulo 4. Regresa al capítulo 3, versículo 15. ¿Sabes dónde lo puedes ver? Leyendo la palabra de Dios. Nos dice el versículo 15 que aún hasta hoy, el día de hoy, cuando se lea Moisés, o sea, cuando leemos el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién? Está hablando de los israelitas. Hay un velo que obstruye su perspectiva de la gloria de Dios. Hay algo que impide que ellos lo vean. Pero ¿sabes lo que significa eso? Que todavía está brillando la gloria de Dios. Cuando nosotros abrimos las páginas de las Escrituras, de esas Escrituras brilla la gloria de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días y abrir las páginas de las Escrituras y ver la gloria de Dios. Te pregunto, esta semana, ¿cuántos días leíste tu Biblia? ¿Cuántos días leíste tu Biblia? Quizás no muchos. Quizás tú dices, no, yo estoy bien, yo sí leí esta semana muchos días. Bien, ok, otra pregunta. ¿Esos días que tú leíste, viste la gloria de Dios o nada más cumpliste con una rutina? Nosotros podemos encontrar muchas cosas en la Biblia, mandamientos, promesas, verdades, principios. Pero lo más importante que nosotros encontramos en la Biblia es la gloria de Dios. ¿Tú viste la gloria de Dios? ¿Meditaste en la gloria de Dios? Cuando tú ves la gloria de Dios, ¿qué es lo que sucede? Mira el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando tú abres las páginas de las Escrituras y tú lees lo que hay ahí y tú buscas la gloria del Señor y tú meditas profundamente en esa gloria, tú eres transformado de la gloria de la salvación a la gloria de la santificación, a parecerte a Cristo. Y si tu vida no está cambiando, entonces tú no estás viendo la gloria de Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no cambia mi vida? Hermano, tienes que cambiar la manera en que vives tu vida. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que meditar profundamente en ella para que cambie tu vida. Y cuando no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no va a cambiar nuestra vida. Hermano, nosotros tenemos aquí a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, el siervo sufriente. Tenemos aquí a aquel que Dios había enviado para manifestar su gloria y tú necesitas oír su mensaje. Tristemente, muchos de nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos. Y por eso no cambia nuestra vida. Y el día de hoy quisiera hacer algo un poquito diferente. Porque la mayoría de los sermones, la enseñanza principal viene al principio, antes de los puntos, o viene al final, después de los puntos. Hoy, la enseñanza principal viene después del primer punto. Todavía quedan varios puntos más, pero quiero que lo comprendamos, porque lo que sigue fluye del punto principal. ¿Y cuál es el punto principal? Esta es la enseñanza. Deja que la transfiguración de Jesús transforme tu vida. Deja que la transfiguración de Jesús transforme tu vida. Si tú entiendes lo que está sucediendo sobre el monte de transfiguración, si tú entiendes quién es Jesús, tu vida va a ser radicalmente diferente de ahí en adelante. Tu vida va a cambiar totalmente. Ahora lo vamos a aplicar un poquito conforme avanza el sermón. Pero de ahí fluye todo lo demás que vamos a decir. Y lo que vamos a ver son maneras en las que tiene que cambiar nuestra vida.
Maneras en que la transfiguración de Jesús transforma nuestra vida. Tristemente lo vamos a ver en los discípulos casi siempre de manera negativa. Y creo que ahí nos vamos a poder identificar porque refleja nuestra realidad también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en los siguientes pasajes? Bueno, los discípulos y Jesucristo de la montaña y vamos a ver que es un aterrizaje forzoso. No es agradable lo que llega a suceder. Porque ¿qué sucede? Nos dice que ellos descienden de la montaña en el versículo 37 el día siguiente y conforme descienden de la montaña hay una multitud que los está esperando y entre las voces de la multitud se escucha una voz desgarradora de un hombre que le clama a Jesucristo en el versículo 38, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole y a duras penas se aparta de él. O sea, es una situación crítica, ¿verdad? El pobre niño no puede ni desarrollar su vida normal y el padre tampoco. Y entonces él ruega que le sanen. Ahora, nosotros pudiéramos preguntarnos por qué no lo sanaron los discípulos. En este mismo capítulo, versículo 1 nos dice que los discípulos habían viajado por todo Israel y habían recibido autoridad de Jesús para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos y echar a los demonios, y lo habían hecho. Y ahora viene este hombre y dice el versículo 40, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Yo me imagino la escena, Jesucristo allá en la montaña con los 3 favoritos de Jesús, ¿verdad? Pedro, Jacobo, Juan, ahí están, y los otros 9 ahí un poquito molestos porque no pudieron subir la montaña. Y entonces viene este hijo, es que mi hijo tiene un demonio. Tráelo, aquí lo resolvemos, no te preocupes. Entonces lo traen y intentan echarlo y pues no sale. Primero lo intenta Andrés y luego Felipe y Bartolomé y Tomás y no puede. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Jesucristo está frustrado. Escuchen la frustración de Jesucristo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo. ¿Quién es esa generación incrédula y perversa? Son los discípulos. Sí, son seguidores de Jesucristo, pero todavía hay en ellos incredulidad y perversidad. Todavía su fe tiene que madurar, tiene que ser perfeccionada. Y Jesucristo está frustrado. Dice, ¿cómo es posible? Y yo me quedo con la pregunta, ¿por qué no pudieron? La autoridad de Jesús no había menguado. ¿Cuál es el problema? Jesucristo nos lo señala cuando dice, oh generación incrédula. Lo que había cambiado es la fe de los discípulos. Habían salido confiados que tenían la autoridad de Jesucristo, habían echado demonios. Ahora están de confianza, ahora su fe está en ellos. Mira, ellos ya lo tienen todo resuelto. Ellos ya saben cómo echar demonios. Ellos no necesitan a Jesús. Ellos no necesitan el poder de Jesús. Ellos son los que echan fuera demonios. Y por eso fracasan. Vemos que el problema no es de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el problema no es de Jesús? Porque nos dice que le traen al muchacho y el demonio intenta una vez más destruir al muchacho, pero Jesús, él reprende al espíritu inmundo y sana al muchacho y lo devuelve al padre y todos se admiran de su grandeza. O sea, la autoridad es de Jesús, el poder es de Jesús. ¿Cuál fue el problema? La dependencia. Hermanos, nosotros ante el poder de Jesús tenemos que depender de su omnipotencia. Ante el poder de Jesús, nosotros tenemos que depender de su omnipotencia. Cuando tú ves a Jesucristo transfigurado, o sea, tú entiendes quién es, entonces tú vas a depender de Él.
Hermanos, creo que este pasaje tiene dos aplicaciones diferentes en este punto. Primero, algunos de nosotros podemos estar aquí muy confiados en nuestras propias fuerzas. Nosotros entendemos la Biblia, nosotros sabemos cómo derrotar la tentación, nosotros sabemos cómo vivir en victoria y nosotros pensamos que realmente no necesitamos de Dios. ¿Y sabes cómo se demuestra que no necesitamos de Dios? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque no buscamos la gloria de Dios en la palabra de Dios. ¿Y sabes a dónde te lleva depender de tus propias fuerzas? Al fracaso. Eso es donde terminas. Igual que los discípulos. Llegarás con toda confianza diciendo, sí, échame eso. Aquí, tranquilo, yo lo resuelvo. Y de repente vas a caer. ¿Por qué? Has confiado en tus propias fuerzas. Quizás has tenido una época de victoria en tu vida y has dejado de confiar en Dios. Y tienes que aprender a depender de Él. Ahora, también tiene una aplicación para otras personas. Y quizás algunos de nosotros hemos experimentado la derrota y el fracaso tantas veces que ya hemos perdido la confianza en el poder de Dios. No es posible. No, yo nunca voy a ser victorioso. Yo no voy a poder cambiar mi carácter. Pero hermano, la transfiguración de Cristo transforma también todo. Si sabemos quién es Él, si identificamos su poder, si reconocemos que es el Hijo encarnado, escogido de Dios, entonces las cosas imposibles no existen para Él. ¿Se acuerdan los casos imposibles que son? Pan comido para Cristo. Eso es lo que son los casos imposibles para Jesús. Y nosotros hemos visto a Jesús hacer obras increíbles, no solamente en las páginas de las Escrituras, lo hemos visto también en nuestras propias vidas. Y nosotros necesitamos recobrar nuestra dependencia de Él. Y si tú no tienes poder, si tú no puedes triunfar, si no hay victoria en tu vida, no es el problema con Cristo. El problema está en tu dependencia de Él. Porque Él es el Hijo de Dios. Y no hay nada que se le resista. Hermano, deja de confiar en tus recursos. Deja de depender en tus fuerzas. Tienes que depender de Él. La gente está maravillada. Qué increíble es esto. Todos maravillados. Pero entre toda la maravilla que tienen no solamente la multitud, pero también los discípulos, Jesucristo quiere que ellos entiendan algo más. Porque al revelar su gloriosa identidad, los discípulos pueden tener una noción equivocada. ¿Qué es lo que el judío típico pensaba acerca del Mesías? El Mesías va a venir, va a derrotar a los romanos, va a establecer el reino glorioso. ¿Y qué pensarían los discípulos siendo los seguidores más íntimos de Jesús? Mira, Jesús va a ser el rey y Jesús siendo el rey, pues yo voy a estar a su lado y yo voy también a tener una posición de importancia. Entonces Jesucristo viene para explicarles no solamente quién es, pero quiere explicarles qué vino a hacer. Y de hecho estamos aquí en una bisagra en el libro de Lucas. En los capítulos anteriores nos está hablando de la identidad de Jesús. En los pasajes posteriores nos va a estar describiendo qué vino Jesús a hacer. Y no vino a hacer lo que los discípulos pensaban. Ellos se imaginaban en la gloria con Jesucristo al lado de su trono reinando sobre las naciones. Pero Jesucristo les dice a los discípulos en el versículo 44, haced que os penetren bien los oídos. Estas son palabras fuertes. Oye, destapa tus oídos. Destapa tus oídos. Por favor, escucha esto. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será entregado en manos de los hombres. Jesucristo no vino en esa primera ocasión para restaurar la gloria de Israel. No. Jesucristo no vino para lucir, no vino para conseguir, no vino para sobresalir.
Él vino para morir y revivir y así redimir a la humanidad. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. ¿En qué estaban pensando ellos? En lucir, en conseguir una posición para ellos, en sobresalir. Jesucristo dice, no. Yo vengo para morir. Si al tercer día voy a revivir. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es redimir a la humanidad. Ese es el propósito de Cristo al venir. Eso es lo que ellos debían de entender, pero el versículo 45 nos dice que no lo entienden. No lo entienden, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, no entendían estas palabras y tenían miedo preguntarle, pudieran haberle preguntado a Jesús, no entendemos, explícanos eso. En otras ocasiones lo han hecho, pero aquí no. Y yo creo que en parte es porque no querían escuchar lo que ellos estaban detectando en esas palabras. ¿No es verdad que muchas veces nosotros no queremos las respuestas incómodas? Cuando la respuesta no va a ser lo que nosotros queremos, mejor ni preguntamos. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Somos incrédulos. Y aquí encontramos a Jesús con la respuesta y encontramos a los discípulos que no quieren la respuesta. ¿Por qué? Porque el propósito de la venida de Jesús no coincidía con sus planes personales. Pero hermanos, la transfiguración de Jesucristo cambia todo. Y si Él es el Hijo de Dios, y además es el Hijo de Dios que vino con un propósito, entonces eso debe de dictar lo que es el objetivo de mi vida. Entonces, hermanos, el tercer punto del sermón de hoy es ante el propósito de Jesús, céntrate en su plan. Céntrate en su plan. ¿En qué estamos centrados nosotros? En lucir. En conseguir, en sobresalir. ¿En qué está centrado Jesús? En morir y en redimir a la humanidad de su esclavitud. Y no queremos escuchar a Jesús porque es incómodo, no nos gusta, no es lo que nosotros queremos. Hermano, hay áreas en tu vida donde tú simplemente no quieres someterte a los propósitos de Dios. Tú sabes lo que Cristo te está pidiendo. Tú sabes lo que Él quiere de tu carácter. Tú sabes lo que Él quiere de un plan, de un objetivo que tú tienes para tu futuro. No te interesa. No quieres someterte a Él. ¿Por qué? Porque choca con tus planes. Hermanos, Dios nos está llamando a someternos a sus propósitos. Que nuestros planes sean consecuentes con sus objetivos y sus propósitos. Que dejemos de vivir para conseguir. Y que vivamos para compartir el Evangelio de Jesucristo. Que dejemos de trabajar para poder comprar cosas terrenales y vivamos para ofrendar a la iglesia y apoyar a misioneros. Que no estemos preocupados por nuestra reputación, sino que invitemos a nuestros vecinos y nuestros familiares a la casa, a un café, para poder compartir el Evangelio de Jesucristo con ellos. Pero no, nosotros no tenemos tiempo para eso porque estamos tan enfocados en lo que nos conviene a nosotros, en lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Pero hermanos, la transfiguración de Jesucristo transforma todas las metas de nuestra vida. Y ante el propósito de Jesucristo de venir para morir, revivir y así redimir a la humanidad, tú debes también de ver que tus propósitos son totalmente diferentes. Te pregunto, ¿estás viviendo de esta forma? Pensaríamos que ya los discípulos deberían captar la lección, pero no la captan. Nos dice que de inmediato ellos entran en una discusión. ¿Y qué están peleando? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Todos están buscando su posición para sobresalir.
Me imagino a Pedro insistiendo que él va a ser el secretario de gobernación. Seguro que Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ¿verdad? Ellos están peleando de quién va a ser el secretario de defensa. Judas, secretario de economía, seguro. Ese es el que él quería. Ahora, todos están debatiendo y peleándose por quién va a estar más cerca de Jesús y quién va a tener la mayor posición de influencia. Y todos están peleándose porque no comprenden lo que Jesucristo quiere. Ellos están enfocados en sus metas personales. Y Jesucristo sabe lo que hay en sus corazones y toma un niño y les dice en el versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús no va a permitir que ellos sigan en su egocentrismo. ¿Qué es lo que Jesucristo hace? Toma un niño. ¿Por qué un niño? Porque los niños no son importantes. Si tú estás preocupado por influencia y poder, no estás pensando en los niños. Los niños son débiles, los niños no tienen riqueza, no tienen influencia, no tienen estatus social, menos en el mundo antiguo. Y Jesucristo entonces pone a este niño y les dice, mira, en vez de estar pensando en tu propia grandeza, ¿sabes lo que deberías de estar pensando? En cómo tú puedes recibir a gente como este niño, gente insignificante, gente que no es importante, gente que no tiene influencia, y cómo tú pudieras estar recibiendo y sirviendo a gente así. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Así deberíamos de ser. Servicio humilde. Esa es la misión de Jesucristo. Nos dice Lucas capítulo 9 que hay algo más que él destaca. Versículo 48, la última parte. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Les invita también a ser como los niños. Los niños no se están peleando por el estatus, por la influencia. No están manipulando a personas para tener más poder. No, son sencillos, son espontáneos, son naturales. Así deberíamos de ser nosotros como seguidores de Jesucristo y diríamos, bueno, ok, ya Jesús, lo entendemos. Pero los discípulos no han terminado de hacer el ridículo, igual que nosotros. Nos dice el versículo 49, Juan, que estuvo en la cima de la montaña, había visto la transfiguración de Jesucristo, debería de entender que Él no es nada. Pero Juan dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Se lo prohibimos, porque no está con nosotros. A ver, espera. Jesucristo les acaba de decir que ellos deberían de estar enfocados en recibir a personas que no tienen influencia, que no tienen poder, que no tienen estatus social. ¿Y ellos en qué están enfocados? En su posición. En el estatus que ellos tienen. No. Aquí nosotros somos los discípulos de Jesucristo. Aquí los que echan fuera demonios somos nosotros. Claro, acaban de fallar en echar fuera un demonio, ¿verdad? Pero no. En nuestra posición, en nuestro estatus. Es que aquí, si no eres de los cercanos de Jesucristo como nosotros, no, entonces tú no puedes echar fuera demonios. Se están levantando estas barreras que excluyen a personas. ¿Por qué? Porque están protegiendo su posición. Lo que les importa es su influencia. Jesucristo seguramente habrá sacudido la cabeza. Les habrá dicho, no se lo prohibáis. ¿No entienden? La importancia no es si eres parte del grupo exclusivo, del parte íntimo, si tú tienes una posición o un estatus. No, lo que importa es la misión que Dios me ha dado a hacer. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso es lo que realmente importa. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos olvidado de eso.
Porque estamos tan enfocados en nuestra posición, en nuestro estatus, en nuestro reconocimiento. Pero Jesucristo es el representante de Dios, es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos su grandeza, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Hermano, ante la grandeza de Jesús, olvídate de tu posición. ¿En qué están enfocados ellos? En su posición, en su estatus. Ay, qué malos estos discípulos. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Mira, a ver si esto no sucede. Si alguien no gana como tú, si alguien no es jefe como tú, si no es dueño de su propia empresa como tú, no son nada. Si no es licenciado, ingeniero como tú, si no fue a la universidad de prestigio como tú, si sus hijos no van a la universidad de prestigio como tus hijos van a la universidad de prestigio, si no llevan ropa de marca, lo juzgamos, lo menospreciamos. ¿Sabes? Lo hacemos también en las cosas espirituales. Si él no tiene los mismos estudios teológicos que tú, si no ha leído los mismos libros que tú, si no ha ido a las mismas conferencias que tú, pues tiene que ser un ignorante. Si alguien tiene más reglas que tú, legalista. Si tiene menos reglas que tú, libertino. Así lo juzgamos. Si no es calvinista o arminiano como tú, pues entonces nada sabe y tiene que ser despreciado. Si no es premilenial o amilenial como tú, pues es evidente que no ha leído la Biblia. Pues no. Si no es bautista, presbiteriano, pentecostal, metodista como tú, pues entonces es inferior a ti. Si hay un hermano de la iglesia, pero no es diácono, no es líder de grupo pequeño, no es maestra de los niños, como tú. No es nadie. Este está bueno. Si no asiste a Iglesia Bautista La Gracia como tú, pues entonces no puede ser maduro como tú. Porque aquí en La Gracia todos somos maduros. Hermanos, no somos tan diferentes. No nos inflamos de soberbia y de egocentrismo. Se nos ha olvidado que nosotros no somos nadie. Se nos ha olvidado quién es Jesús. Se nos ha olvidado la transfiguración. Se nos ha olvidado, como dijimos en la enseñanza principal, que Él tiene que transformar nuestra vida. Hermano, deja que la transfiguración de Jesús transforme tu vida. Deja que la transfiguración de Jesús transforme tu vida. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a velar su gloria y descender a la tierra, y estuvo dispuesto a ser entregado, crucificado injustamente, para así redimirnos a nosotros. Y eso tiene que transformar todo en nuestra vida. Hermanos, nosotros vivimos como los discípulos, obsesionados con nuestras ridículas luchas por sobresalir, por lucir, por conseguir. Jesucristo dice, no, yo vine para servir. Yo vine para morir, yo vine para revivir y así redimir a la humanidad. ¿Y tú qué? ¿Por qué no vives de esta forma? Hermano, yo te pregunto si tú has permitido que la transfiguración de Cristo transforme tu vida. ¿Has permitido que la transfiguración de Cristo realmente transforme tu vida? Todo tiene que cambiar si tú entiendes quién es Jesús. Todo. Tus sueños, tus metas, tus logros, todo cambia. En ese cambio que vas a hacer en tu vida, ¿vas a depender de su omnipotencia o de tus fuerzas? ¿Vas a depender de su omnipotencia o tus fuerzas? Muchas veces nosotros nos hemos pensado muy poderosos, nos hemos pensado muy victoriosos,
Nos hemos pensado que nosotros tenemos todo. Tenemos que depender de Él. A veces hemos pensado que no hay posibilidad de avanzar, que no hay algo para nosotros, victoria que Dios nos puede dar. Tienes que depender de su omnipotencia. Pero a veces no queremos depender de su omnipotencia porque estamos obsesionados con nuestros objetivos personales. Hermano, estás obsesionado con sus objetivos personales que son insignificantes. O estás centrado en su propósito. Vino para morir, revivir y redimir. Y ahora a nosotros nos toca vivir para ese propósito mayor. La última pregunta es si tu estatus y reputación te consumen o si estás dispuesto a olvidarte de tu posición. Tu estatus no es nada, tu reputación no es nada. No. Cristo, el mismo Hijo de Dios, descendió del cielo. Dejó su posición. ¿Qué tal tú y yo? ¿Estamos dispuestos a vivir así? ¿Por qué no pensamos un momento sobre nuestra vida? ¿Por qué no nos evaluamos delante de Dios? ¿Por qué no nos preguntamos si la transfiguración realmente ha transformado nuestra vida?